Muy bien, ya estamos en el quinto estudio de esta serie. Recordáis que primero empezó nuestro hermano Samuel Barceló y la semana pasada le tomé el testigo. La semana que viene vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a estar los dos para que si tenéis preguntas que no se pueden contestar tal vez así en una sesión en concreto porque son demasiado específicas y no tienen igual demasiado que ver con lo que estamos hablando hoy en este momento, pero sí que tienen que ver con la serie en general, podéis apuntarlas y reservarlas para la semana que viene. La semana que viene vamos a tener este espacio donde vamos a poder conversar y vamos a poder resolver dudas e ir a temas más específicos, a situaciones más concretas tal vez. ¿Sí? En esta semana vamos a estar meditando en el temor a ser lastimados, el temor a ser dañados. En primer lugar, unas preguntas de reflexión inicial. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué o a quién tienes miedo? Piénsalo. Todos tenemos miedos, ¿verdad? ¿De qué manera influye ese miedo en las decisiones que tomas? Por ejemplo, cuando era niño me daba miedo la oscuridad. Entonces mi madre debía dejar la luz del lavabo encendida para que yo no llorara por las noches. El miedo me afectaba de alguna manera. Yo cambiaba mi manera de ser en base al miedo. Pero aún cuando somos mayores, el miedo nos afecta, nos paraliza muchas veces. Hace que cambiemos nuestra personalidad, que digamos tal vez lo que no pensamos por miedo, por agradar a otros o por temer las consecuencias de ser valientes, ¿verdad? Y decir realmente lo que pensamos muchas veces. Y en esta línea, la tercera pregunta, ¿qué cosas harías que no estás haciendo si no tuvieras miedo? ¿Qué cosas harías o qué cosas dirías si carecieras de este miedo, de este temor a los hombres? ¿Cómo cambiaría nuestra personalidad, verdad? Simplemente si tuviéramos valentía para predicar con denuedo, para decir que lo bueno es bueno, que lo malo es malo en esta sociedad que parece ir en contra de todo lo que pensamos. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de ser sencillamente si no tuviéramos miedo? Vamos a tener una lectura bíblica en Mateo 10. Voy a pedir, estoy muy mal de la voz, voy a pedir a algún hermano que lo lea a través del micrófono. ¿Alguien libremente que quiera realizar esta lectura? ¿Es Mateo 10? Mateo 10, del 16 al 33. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún antes gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaran Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Gracias. No, perdón, faltan 5, perdón. Versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto
que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora sí, muchas gracias. Bien, varias reflexiones que podemos sacar de este texto, ¿verdad? ¿Qué expresa el temor a ser lastimados? En primer lugar, cuando mostramos nuestro temor a ser lastimados, estamos desconfiando de la soberanía de Dios. No quiero decir, y ahora entraremos un poco más en esto, no quiero decir que no vayamos a ser lastimados, no quiero decir que no nos duela ser lastimados, pero cuando nuestra manera de actuar, cuando nuestra manera de comportarnos está influenciada por este temor más que por el temor que tenemos al Señor, estamos desconfiando en primer lugar de su soberanía. Porque Él puede librarnos y Él puede ponernos en esa situación. Deberíamos temer más a Dios que a los hombres. Es cierto que nos produce temor según qué situaciones, y está bien. Por ejemplo, no quiero decir que nadie tenga que ir por según qué barrios a según qué horas de la noche. Eso no es sabio, eso no es prudente. Pero cuando nos abstenemos de ser fieles al Señor por temor a los hombres, en primer lugar estamos desconfiando de su soberanía. Él es el que nos puede librar, Él es el que nos puede poner también en esas situaciones de riesgo. En segundo lugar, estamos desconfiando del cuidado y de la protección de Dios. Del cuidado y de la protección de Dios. Porque Dios no solo es soberano, Dios es bueno. Dios es por nosotros. Dice aquí nuestro texto, no valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos. Si Dios cuida de los pajarillos, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Y cuando nosotros tememos más a los hombres que a Dios, y nosotros callamos, y nosotros no hacemos, y nosotros no decimos porque tememos a los hombres más que a Dios, estamos desconfiando de la soberanía de Dios y de la bondad y de la misericordia y el cuidado de Dios. ¿Sí? En tercer lugar, la ausencia del temor a aquel que nos puede condenar. Estamos expresando ausencia de temor a aquel que nos puede condenar eternamente en el infierno. En otras palabras, tenemos una falta de perspectiva. Porque aquel que debemos temer, aquel que sí nos puede hacer un daño terrible, no es el hombre que, como mucho, tocando techo, puede lastimarnos matándonos. Como mucho, puede matar nuestro cuerpo. Pero hay alguien que puede hacer más que matar nuestro cuerpo. Debemos temer a aquel que puede matar nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Entonces, como decía al principio, no debemos temer a los hombres porque no pueden hacernos daño. Ciertamente los hombres pueden hacernos daño. Jesús dice que incluso pueden matar nuestro cuerpo, que es el máximo daño físico. Lo que no debemos es temer a los hombres, porque agradarles a ellos y no agradarles a Dios es insensatez. ¿Hasta aquí se entiende? Muy bien. Una advertencia. No temer a los hombres no significa que puedas sufrir maltrato, acoso y resignación en silencio. No significa que si estás pasando por una situación de acoso,
como tenemos que no temer a los que matan el cuerpo, me lo callo, me resigno, vivo con miedo perpetuo. Es todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Si estás sufriendo acoso de la índole que sea, en el hogar, en el trabajo, en cualquier lugar, habla, no te calles. Y la iglesia estamos para ayudarte. Dilo a los pastores, dilo a algún hermano. El sufrimiento cristiano por la causa de Cristo no tiene nada que ver con ser unos mártires perpetuos. O sea, yo voy a decir lo que tengo que decir porque no temo el daño que me puedas hacer. Pero yo no tengo por qué vivir con la injusticia de que me estén haciendo daño perpetuamente. Yo no voy a temer a los hombres, pero yo no tengo por qué estar aguantando injusticia tras injusticia. Es común ver a personas que están sufriendo acoso y encima sentir vergüenza. Porque supongo que soy más pecador que los demás, supongo que me lo merezco. Y es cierto que merecemos la condenación y el infierno. Y Dios a muchas personas va a condenar justamente, pero en la justicia de Dios no hay injusticia. Cuando tú estás sufriendo injusticia, cuando tú estás sufriendo maltrato, eso no es castigo divino. Eso no está bien, vamos a decirlo así. Eso lo tienes que hablar, eso lo tienes que denunciar. Y aquí queremos estar también para ayudarte. ¿Me seguís? Es muy distinto no temer al hombre que vivir con resignación a que me estén maltratando, que me estén dañando perpetuamente. Muy bien, en primer lugar, voy a tener unas palabras de exhortación para los padres. El temor a Dios o el temor a los hombres empieza en el hogar. Padres, la disciplina es necesaria para infundir a tus hijos el temor al Señor. Vivimos en una sociedad que pretende que no disciplinemos de ninguna manera a nuestros hijos. Vayan a coger un trauma. No. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad y nosotros como padres no podemos dejar a nuestros hijos a su suerte. Tenemos el deber, el mandato divino, la responsabilidad de disciplinar y corregir a nuestros hijos. Que nadie piense que con advertirle un poquito ya es suficiente. Fijaos, vamos a meditar en estos versículos en el primer libro de Samuel y vamos a ver cómo Elí es un padre que es amonestado por el Señor. Primer libro de Samuel 3, los versículos 12 y 13. ¿Recordáis la historia cuando Samuel es llamado 3 veces? Y finalmente Elí le dice, contesta así, heme aquí, tu siervo oye. Y en esa visión, en esa revelación que tiene Samuel, el Señor le dice, el siguiente versículo, dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Pongo un poco en contexto. Los hijos de Elí, que trabajaban en el templo, que eran sacerdotes, estaban robando de los sacrificios, estaban acostándose con las mujeres que acampaban cerca del tabernáculo. Y su padre se entera de esto, y ¿sabéis lo que hace su padre? Va a hablar con ellos. El texto nos dice que su padre le reprende. Hijitos, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué tengo que oír esto de boca del pueblo, de vosotros? No está bien. Y ya está. Esa es toda la exhortación que Elí hace con el pecado de sus hijos. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la reprensión del Señor? No les has estorbado en su pecado. No vale, tú no has cumplido como padre cuando le adviertes a tu hijo, cuando se lo dices. Tú tienes que estorbar el pecado de tu hijo, tú eres responsable del pecado de tu hijo. Tú no debes permitir que tu hijo viva, que tus hijos vivan en constante pecado.
en desobediencia al Señor. Tú tienes que estorbar el pecado de tus hijos, porque Dios te va a rendir cuentas. No vale con decirlo, que sepas que no me agrada. Si tienes que tomar medidas, toma medidas. Y habrá edades. Y habrá momentos en la vida. Y no va a ser lo mismo la reprensión a un niño de 8 años que a un joven de 16. Pero no podemos tolerar como padres que nuestros hijos vivan como les dé la gana. Porque Dios nos va a rendir cuentas. Y llegará un momento donde ya no serán responsabilidad nuestra, es verdad. Pero mientras sean responsabilidad nuestra, mientras estén bajo nuestro techo, deben vivir conforme al consejo del Señor. No vale con advertir por encima. Tenemos que estorbar, tenemos que no permitir, tenemos que castigar, tenemos que estar encima, tenemos que ser pesados y tenemos que ser plastas, aunque no esté de moda. ¿Sí? Una advertencia. Ojo, controla tu ira. Airearte contra tus hijos va a infundirles temor, pero no a Dios. A ti. Cuidado. Lo que estoy diciendo no es que vuelques todas tus frustraciones con tus hijos. Lo que estoy diciendo no es que cuando tú te enfades porque a ti te desagrada, entonces apliques la corrección. Ese no es el motivo para aplicar la corrección. Nosotros como padres cristianos debemos saber cuándo corregir a nuestros hijos por su bien, por ellos. Pero en nuestra carne somos tentados a disciplinar, corregir cuando estoy más cansado, cuando el niño molesta más, ahí le damos disciplina. Cuidado. Si nuestros hijos ven, ¿cómo expresarlo? Si nuestros hijos ven que son castigados cada vez que papá se enfada, lo que van a tener miedo es a que papá se enfade. Si cada vez que los niños hacen algo mal y mamá se enfada y les grita, lo que va a tener miedo el niño es a mamá, que no se enfade. Entonces, todo el respeto que tengo que tener todo el cuidado que tengo que tener es a que papá y mamá no se enfaden. Cuidado con esto. Como decía antes, el tipo de disciplina que ejerzas debe ser proporcional al pecado y a la edad de tus hijos. No a lo que a mí me molesta en ese momento, sino tiene que ser proporcional al tipo de pecado que están cometiendo y al tipo de edad que tienen en cada momento de la vida, ¿verdad? No les rías las gracias por algo que no está bien y luego intentes corregirlo cuando se pasa de la raya. Eso también es muy típico, ¿verdad? El niño hace algo malo, pero me cae en gracia, lo río, y cuando el niño sigue, y al final ya me molesta a mí, entonces aplico la corrección. No, si no está bien, no está bien desde el principio. No caigas en el error de reírle las gracias. Y luego intentar reconducirlo cuando tú le has llevado a esa situación, ¿verdad? Tengamos cuidado con esto. Como decía, la motivación al ejercer la disciplina no debe ser la frustración o la venganza. No les pegues ni les impongas castigos en caliente. Este es un consejo. Sosiégate. Yo no quiero caer en esto que nos dice nuestra sociedad de que a los niños no hay que pegarles. Yo creo que necesitan corrección y disciplina. Yo a Zoe le doy un azote cuando creo que lo necesita, pero lo que sí procuro es no hacerlo en caliente. Porque en caliente lo que va a temer es que papá se rebote. Sí, cuando papá se enfada, ahí viene la disciplina. No, yo quiero que entienda que es porque ella no lo está haciendo bien, ¿verdad? Recuerda que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si solo le disciplino cuando me enfado, le estoy haciendo un flaco favor. La motivación al ejercer la disciplina debe ser buscar la corrección de nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. Volvemos a lo mismo. Nuestros hijos deben entender que como padres
tenemos una responsabilidad ante Dios. Si ellos no nos obedecen, nosotros sí obedeceremos a Dios respondiendo en forma de disciplina y corrección. O sea, yo lo que quiero que con sus palabras y a su edad, en cada momento de la vida, Zoe y Beth entiendan, es que, cuidado, porque si no obedezco a papá, Dios le ha dicho a papá que me castigue. Y si yo no soy obediente con papá, papá sí que es obediente con el Señor. Si yo no temo a papá, papá sí teme a Dios. De esta manera se les infunde temor al Señor. Puede ser que haya algo que hayan hecho que a mí no me moleste especialmente en ese momento, pero yo sé que está mal y que necesitan corrección. No todos los pecados de mis hijas me molestan en todos los momentos, ¿verdad? Hay veces que incluso en la carne me hacen gracia, pero no están bien y necesitan corrección. En esos momentos es cuando ellos deben entender que si ellos no agradan al Señor, papá y mamá van a agradar al Señor. Porque a papá y a mamá se les ha mandado que cuando no se porten bien, les apliquen disciplina. Y de esta manera vamos pastoreando el corazón de nuestros hijos a que teman al Señor y no nos teman a nosotros. Si tus hijos se comportan bien porque te temen a ti y no a Dios, tú has fracasado como padre. Si simplemente logras que tus hijos se comporten porque te temen, tú has fracasado como padre. Nuestra tarea como padres cristianos no es que nuestros hijos se porten bien porque nos temen a nosotros. Nuestra tarea como padres cristianos es que nuestros hijos se comporten porque tienen temor del Señor. ¿Me seguís? Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Segundo lugar, es común temer a los hombres por nuestras experiencias del pasado. Ahora ya no voy a hablar tanto de los hijos y cómo podemos infundir el temor a los hombres desde casa, o el temor a Dios, sino ya como adultos, tal vez, es común temer a los hombres por experiencias que hemos experimentado en nuestras carnes, ¿verdad? Algunas formas en las que nos han lastimado, y solo voy a mencionar algunas, evidentemente. El abuso de autoridad en el hogar, como decía hasta ahora, ¿no? Un padre muy autoritativo, un marido muy autoritativo. Ahí nos pueden haber lastimado, ¿verdad? El bullying en el colegio, los compañeros de clase siempre metiéndose con el mismo chaval todos los días. Estas experiencias pueden hacer que tengamos temor a los hombres, ¿no? El terrorismo creciente en Europa, por poner en otra esfera de temor a los hombres, ¿no? Sé que hay hermanos de esta iglesia que les pilló muy de cerca el atentado en Barcelona que hubo el año pasado, ¿verdad? Y eso puede provocar también un temor generalizado a la hora de conducirnos frente al mundo. No. Tal vez el terrorismo hace que yo evite viajar a los países árabes, no lo sé. Pero puede provocar temor a los hombres, ¿verdad? El racismo. Es que esta etnia, esta clase de personas son así, son asá. No hay que tenerse cuidado con ellos. Racismo también es porque una vez tuvimos una mala experiencia, porque leímos una noticia en el periódico de alguien de color. Ahora ya tenemos cuidado con todos los que no son de nuestra misma raza. Diabólico. El acoso por la causa de Cristo. Si eres cristiano, deberías haber experimentado este tipo de acoso. Y esto también puede hacer que tengas temor a los hombres. Por todo este tipo de cosas y por muchas más, somos tentados a caer en varios pecados. En primer lugar, caer en el victimismo. Culpar a todos tus futuros problemas en base a esas experiencias. No, es que como yo sufrí tal cosa, ahora soy así. No, y si no hubiera vivido esto, no hubiera vivido aquello, pues yo ahora sería de esta otra manera, ¿verdad? El victimismo. También somos tentados a pensar que lo merecíamos, incluso sentir vergüenza por el pecado que otro ha cometido contra mí. Como os decía antes, las personas acosadas muchas veces
tienen ese sentimiento de vergüenza porque creen que lo merecen. Déjame decirte una cosa, el pecado debería avergonzarte. Tu pecado debería avergonzarte. Cuando tú pecas, eso debería producir en ti un sentimiento profundo de vergüenza delante del Señor. Pero cuando pecan contra ti, no estamos en el mismo supuesto. El pecado de otro hacia ti no debería producirte vergüenza. Debería moverte a la misericordia, a orar por esa persona. Debería moverte a muchas cosas. Pero no debería moverte al pensamiento de que lo merecías. Y de que si me ha pasado a mí es porque Dios no está a mi lado. Porque Dios debe estar enfadado conmigo. Mira, si tú estás en Cristo, Dios siempre está a tu lado. Y Dios no está enfadado contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ve a través de su Hijo. Y Dios pagó su ira, su justa ira, en su Hijo. Y siempre es por ti. Así que líbrate de este sentimiento de vergüenza si lo tienes. Caer en la autocompasión. Esto también es otra cosa que no estamos tentados. Ay, pobrecito de mí. Claro, es que yo soy así. Porque mira todo lo que me ha pasado. Está el primer hermano del victimismo, ¿verdad? Yo soy así. Yo tengo temor a los hombres por... Claro, mira mi historia. ¿Cómo no voy a tener temor a los hombres con el daño que me han hecho? Pero en el fondo, cuidado, porque en el fondo debemos reconocer que la autocompasión es orgullo. Cuando vemos a alguien orgulloso parece muy evidente que confía en sí mismo, ¿verdad? Este es el polo opuesto de alguien que confía en sí mismo. Alguien que quiere confiar en sí mismo y no puede porque, ay, pobrecito de mí. Son dos maneras de no estar mirando a la cruz. Son dos maneras de no estar mirando a Dios y de estar mirándonos a nosotros y de confiar en nosotros en vez de confiar en Dios. Así que cuidado con estos pecados y tentaciones sutiles que todos tenemos. El temor a ser dañados en la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes. En primer lugar, en Génesis 12 vemos a Abraham que teme a Faraón. No lo vamos a leer por amor al tiempo, se nos está yendo un poco. Pero en Génesis 12 vemos que Abraham es llevado a Egipto, tiene que ir a Egipto y él mira a su mujer, que ya es de avanzada edad, pero dice, tú eres muy hermosa. Y él temió a los hombres, él temió a los egipcios, él temió a Faraón a causa de su mujer. Dice, es que me van a matar para quedarse contigo. Entonces vamos a decir que tú eres mi hermana. ¡Qué vergüenza! Fíjate, además, para la vergüenza de Abraham. ¿Qué hace Dios? Llega ahí Abraham, dice que es mi hermana. Bueno, pues no hay ningún problema. Y Faraón ve que Sara efectivamente es muy guapa y la quiere tomar para sí. ¿Y qué hace el Señor? Amenaza a Faraón. Aun cuando Abraham está obrando mal, aun cuando Abraham está provocando que Faraón quiera cometer ese pecado, sin Faraón saberlo, Dios es por Abraham. Dios defiende a Abraham a pesar del pecado de Abraham. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para Abraham! Como les decía este viernes a los chicos, también salió este pasaje. Este es el padre de la fe, de ahí para abajo, ¿vale? Si tú estás, ponte en el ranking donde quieras, pero tú estás de ahí para abajo. Este es el padre de la fe cristiana. Nuestro padre Abraham hizo esto. ¿Cómo somos nosotros en desconfianza de nuestro Señor? ¡Qué vergüenza! 10 de los 12 espías de Israel dieron un informe desfavorable por temor a los hombres. ¿Os acordáis? Viajan 12 espías, uno de cada tribu, a reconocer la tierra prometida y 10 de los 12 temen a los hombres y les lleva a desconfiar de Dios. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, dan un informe favorable diciendo el Señor está con nosotros y venceremos. Pedro negó a Jesús 3 veces por temor a los hombres. Otra vez, qué vergüenza, ¿verdad? O sea, no había un ejército, como en el caso de los 12 espías. Había una niñita, una criada, que fue la que hizo que Pedro negara 3 veces a su Señor. ¡Qué vergüenza!
El temor a Dios en la Biblia, vemos al mismo Pedro, mucho después, escribiendo una carta, donde nos exhorta a los creyentes a no temer a los hombres. Vamos a este pasaje, sí, en 1 de Pedro 3, 13 y 15. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis. Un llamado a la valentía, un llamado a la seguridad que tenemos en Cristo, ¿verdad? No os amedrentéis. Y si hay algo que vais a padecer por causa de los hombres, bienaventurados sois, felices, ¿verdad? Como decía, Josué y Caleb. Igual que teníamos 10 de los 12 que dieron un informe desfavorable, vemos unos hombres temerosos del Señor, temerosos de sus promesas, de lo que Él ha dicho y confiados en el Señor, ¿verdad? Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos confiaron en el Señor a las puertas de un horno de fuego calentado 7 veces más de lo que era costumbre. Estaba tan caliente el horno que nos dice el texto que cuando los hombres abrieron la puerta, hubieron 2 que se quemaron. O sea, murieron 2 hombres solo de abrir la puerta del horno para meterlos a ellos. Imaginaos el nivel. Y estos hombres estaban confiados en el temor al Señor, temieron más a Dios, temieron más a arrodillarse ante aquella estatua que a un horno de fuego. Asimismo, Daniel, también vemos que temió más al Señor que aquel foso de los leones, ¿verdad? Y el Señor en ambos casos los libró. David en el Salmo 27 me he quedado ahí, nos exhorta también a confiar en el Señor. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vemos hombres valientes, confiados en la palabra del Señor, ¿verdad? En la Biblia. El mismo apóstol Pablo sufrió en muchas ocasiones la ira de los hombres por la causa de Cristo. Vemos que él lo explica, ¿verdad? Y lo narra en una vez y dice, mira todo lo que me ha pasado. Todo esto vale la pena por la causa de Cristo. He sido encarcelado, apedreado, me han perseguido de muchas maneras en la carne, ¿verdad? De latigazos en la espalda, etc., ¿no? Pero Pablo, una vez convertido, Pablo que fue en un momento aquel perseguidor de la iglesia, Pablo sufrió persecución a causa de Cristo por su iglesia. El mismo Señor Jesús, por supuesto, experimentó el rechazo y la muerte de los hombres por amor al Padre y por amor a su iglesia. El mismo Señor Jesús. Vemos que no temió. Y se habla poco a veces del Jesús valiente, ¿verdad? Y de ese ejemplo que tenemos que seguir del Jesús valiente. ¿Cómo el Evangelio nos ayuda? ¿Cómo el mensaje de Cristo nos ayuda a cobrar ánimo y valentía? En primer lugar, no debemos temer a los hombres porque en Cristo tenemos a nuestro vengador. Él pelea por nosotros. ¿Has pensado esto alguna vez? En estas situaciones donde temes ser lastimado, si realmente llegas a ser lastimado, sabes que en Cristo tienes un vengador. Tienes un protector y tienes un vengador. Él nos protege para que no nos acontezca más de lo que Él ha determinado que nos pueda acontecer. Pero aun cuando nos acontece, en Él tenemos un vengador que satisface, un justo que lucha por nosotros. La venganza no es nuestra. El cristiano nunca está llamado a tomar represalias por el daño que le hacen, pero sí que puedes estar confiado para no seguir temiendo a los hombres, aun cuando te han hecho daño, sabiendo que Cristo vengará toda causa.
En segundo lugar, no debemos temer a los hombres porque Dios nos ha dado su Espíritu que nos da valentía para predicar con denuedo. Vemos el caso de los apóstoles. Yo te seguiré, Señor, yo te seguiré, yo te seguiré. Apresan a Jesús y todos salen corriendo. ¿Qué ocurre después de que el Espíritu descienda sobre ellos y los capacite? Qué hombres más valientes, ¿verdad? Cómo cambian los apóstoles de los evangelios al libro de los Hechos, ¿verdad? Vaya transformación de valentía, de poder. El mismo Pedro, que había sido avergonzado por una niñita, mira a los dirigentes y les dice: enhorabuena, salís en la Biblia. Vosotros sois los que rechazaron a la piedra angular que Dios ha puesto como fundamento. Enhorabuena. Qué valentía, ¿verdad? Les dicen que se callen y ellos dicen: nosotros no podemos callar de todo lo que hemos visto y oído, ¿verdad? No debemos temer a los hombres porque solo pueden matarnos el cuerpo, como mucho. Ver la vida con fe es ver la vida con una perspectiva mayor, con una perspectiva eterna. El máximo dolor que me pueden infringir es la muerte del cuerpo. Si quieres, la muerte del cuerpo de mis seres queridos. Pero cuando lo miramos con perspectiva, y no digo que no debamos vivir esta vida amando esta vida, queriendo vivir bien esta vida, no digo que esta vida tenga que ser un martirio, entendedme, pero como mucho, pueden matar este cuerpo. Eso en proporción a la eternidad, ¿qué es, hermanos? No es nada. Muchas veces nuestro problema es que no miramos con miras a la eternidad y solo estamos mirando el aquí y el ahora. ¿Qué es el daño que nos pueden infundir en comparación con el daño que nos puede infundir Dios? Inexistente. Debemos temer a Dios porque solo Él es soberano. Volvemos a lo mismo. Tanto el daño que podamos recibir hoy como el que pudiéramos recibir en la eternidad está en las manos de Dios. Es mucho más sabio temer al Señor que temer a los hombres. Es mucho mejor querer agradar a Dios que querer agradar a los hombres. Debemos temer a Dios porque solo Él es digno de ser temido. Y aquí hay una cuestión de la dignidad de Dios. ¿Por quién es Dios? Él es el único que merece ese reconocimiento por nuestra parte, ese temor. Los hombres no lo merecen. Volvemos al punto de la semana pasada, es idolatría. Cuando tú temes a un hombre, le estás dando un nivel de respeto, de adulación y de gobierno sobre tu vida, sobre tus emociones, que solo merece tener Dios. Es idolatría. Hasta aquí.